Saludos amigos del mundo. A continuación presentamos la vida, formación y creación de la familia Ramones en Venezuela, basado en hechos vividos, narrados por algunos de sus protagonistas y otras investigaciones que hemos hecho para el conocimiento de todos. Fechas reales aproximadas en el tiempo. Pedimos disculpas a los conocedores de esta historia y si alguien tiene que aportar algo al respecto, agradecemos que deje su comentario y contacto para hacer nuestra respectiva corrección. Comenzamos con la doctora licenciada Dalia Rosa Leal Ramones. Escuchemos. Buenas noches. En este segundo capítulo que voy a empezar ahora, siguiendo con la historia de nuestro querido apellido Ramones, les voy a aclarar algo que me tocaba ponerlo en el primer capítulo, pero se me pasó por alto. Yo dije que en mi familia salen mi abuelita y su mamá y sus otras hermanas salen de Paraguaná. Quiero aclarar en este punto que ahorita se conoce Paraguaná como Punto Fijo. Punto Fijo es la capital del municipio Carirubana, de la península de Paraguaná, de donde sale mi familia. Que ya lo expliqué, que agarraron vía Coro y que pasaron por ahí por Punto Fijo. Pero ahorita se conoce como Punto Fijo, que viene siendo la capital de Carirubana, como ya lo expliqué. Y este nombre de Punto Fijo fue firmado en el 31 de octubre de 1958 entre los partidos de Acción Democrática, de URD y de COPEI, por los líderes que tenían en esos tiempos esos partidos. Los partidos que dieron la 40 años de democracia que tuvo nuestra querida patria. Los mejores acontecimientos que se dieron en esa democracia. Y se dice que se dio ese nombre de Punto Fijo porque era después de la caída de Pérez Jiménez. Se dio ese nombre de Punto Fijo porque era donde se reunían ellos a escondidas para que no los persiguieran a los Rafael Caldera, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, porque era el Punto Fijo. ¿Dónde nos vamos a reunir? Allá en el Punto Fijo, y así se quedó el Punto Fijo. Pero se dice que este nombre de Punto Fijo fue se empezó a llamar así desde 1925 por un grupo de personas que se reunieron por el boom petrolero que se dio en el estado Falcón, que se había dado también en el estado Zulia, por supuesto. Y se reunió un grupo de personas que fueron contratados por una compañía que se llamaba Standard Oil. Quiero aclarar ese pedacito ahí que se conoce como Punto Fijo lo que es la península de Paraguaná. Pero por supuesto para la familia de nosotros, la familia Ramones, que venían saliendo de ahí, no conocieron ningún Punto Fijo, porque ellos salen antes de ese tiempo. Ellos salen de Paraguaná antes del tiempo de Punto Fijo. Y ese nombre de Punto Fijo, como ya lo dije, fue dado por estos tres líderes de la democracia que surge en Venezuela después de la caída de Pérez Jiménez. Bueno, entonces continuando con eso, mi familia se sale de Paraguaná, pasa por toda la parte de Coro, pasa por San Luis, pasan por Churuguara, eso ya yo lo dije anteriormente, llega a un pueblo que se llama Santa Cruz. Llega mi abuelita, llega la mamá de ella, que es la matrona de ese grupo, y con sus tres hijas, porque el hijo varón que ella había tenido había quedado allá en Paraguaná. De ese hijo varón no se supo más nada. Es posible, es lo más seguro, que de ese
hijo varón surgen otros Ramones porque se sabe que hay muchos Ramones que no son de la raíz de lo que estoy yo diciendo, de mi tía Nico, de mi tía Leonor y de mi abuelita, sino de unos Ramones que salen de Falcón y ellos se extienden para el Zulia y para los otros estados. Volviendo a la familia mía, mejor dicho, a mi abuelita y mi bisabuela, ellas se ubican en un pueblo cerca de Santa Cruz de Bucará que se llama Areguito. Ahí se posesionan de tierras y tenían haciendas. Mi tía Nico tenía ganado, mi abuelita tenía hacienda también, pero ellos tenían cultivos, tenían café, tenían caña de azúcar. En esa zona de Areguito había para esa época mucha agricultura, muchos sembradíos de granos, de caraotas, de muchos granos y de maíz, y por supuesto se cultivaba mucho la caña. No sé todavía si se cultivará, pero en esos tiempos se cultivaba mucho la caña y se producía mucho papelón. No habían refinerías de azúcar, sino papelón. También se cultivaba mucho el tabaco. Recuerdo que para el año 62 había mucho sembradío de tabaco y eso lo había comprado la Vigo, fabricante de cigarrillos muy famoso en Venezuela. Bueno, continuando con la familia, mi abuela tiene 10 hijos, yo había dicho que 8, pero después hice el conteo bien y son 10. Y mis tías, mi tía Leonor y mi tía Nico, tuvieron sus otros hijos que también son Ramones, ¿verdad? Las primeras hijas de mi tía Nico, que era la mayor de esta familia que ya yo lo nombré, ella tuvo 3 hijos antes de casarse con un señor de apellido García. Entonces esas hijas que tuvo mi tía Nico, una se llamaba Bernarda Ramones, muy famosa allá en Santa Cruz, y fue la primera persona que llevó un televisor para ese pueblo. Y cuando empieza Radio Caracas, recordemos que Radio Caracas Televisión empieza primero que Venevisión. Entonces ella lleva un televisor para allá y lo puso en la sala de su casa, y allá iba toda la gente a ver a esos que pasaban ahí, qué era lo que pasaban ahí, qué película pasaban, que no sé qué más. La gente se sentaba en lo que podía ahí alrededor del televisor. En ese tiempo la gente era muy sana, no habían ladrones, no había nada de eso, ni nadie se iba a meter en la casa a asaltar a nadie. Y bueno, entonces había una novela, ahorita no recuerdo si era El Derecho de Nacer o era otra novela, yo creo que era otra novela, porque El Derecho de Nacer fue después. Y entonces resulta que se reunía la gente y yo era una bebé cuando eso. A ver las novelas, yo recuerdo que la novela la anunciaba el jabón Camay. Y entonces salía una mujer bañándose en un traje de baño largo, de piernas largas y cerrado hasta arriba. Y decía, Camay, y ahora Camay presenta la novela no sé qué más. Bueno, entonces la gente todas las tardecitas a las 7 de la noche iban a ver la novela. Y eso se llenaba de gente y se ponían a conversar. Las comadres para allá y las comadres para acá cuando terminaba la novela. Mientras estaba la novela pasando, nadie podía decir nada, ni hablar, porque teníamos que estar pendientes. Bueno, tenían ellas que estar pendientes de la novela. Eso era en la casa de mi madrina Bernarda Ramones. Bueno, ella era hija de Nicanor Ramones. Era la mayor de ella. Después tuvo ella una que llamaban Morocha. Una se llamaba Ramona y la otra se llamaba Teresa. Ramona Ramones y Teresa Ramones, que fueron casadas Ramona fue casada con mi padrino Antonio Roberti
Y, y mi madrina Rosa fue casada con un señor que ahorita no recuerdo el apellido, Garabán, era un apellido Garabán, eran una gente muy temibles. La gente les tenía miedo porque arreglaban las cosas a machetazo limpio. Recuerdo que yo siendo una niña muy pequeña, habían una familia por allá que eran comadres de mi mamá, muy amigas de mi mamá. Y ellos tenían unos muchachos, dos jóvenes. Los primeros hijos de ese matrimonio tenían muchos hijos. Es más, esa señora llegó a tener, eso no salió en la historia de Venezuela porque no se llegó a dar aviso a las autoridades ni nada. Pero yo recuerdo, yo tendría como 5 o 6 años cuando que esa señora que vivían en un ranchito por allá, eran muy amigos de mi mamá. Mi mamá se llamó Raimunda Cristina Ramones de Leal. Por eso es que nosotros somos Leal Ramones. Bueno, entonces mi mamá era muy comadre de esa señora, y esa señora llegó a tener un parto de 4 niñas. Cuatrillizos llegó a tener. Eso no aparece en la historia de la medicina de Venezuela porque eso no llegó a verse a nivel de medicina, porque eso era en un campo. Y mientras iban a buscar el médico para que el médico anunciara y eso, esa señora la atendió mi abuelita Mamalaya, de donde proviene nuestro apellido. Ella se llamaba María Candelaria Ramones y ella era partera. Ella ayudaba a todas las mujeres de esa localidad. Ese era un pueblo pequeño, las casas eran en el campo, unas casas que daban por aquí, otras por allá lejos, a 2 kilómetros, a 3 kilómetros, bueno. Habían partecitas donde se acumulaban 2 o 3 casas y esos eran los vecinos, pero del resto eran lejos. En las granjas, en las haciendas, donde la gente cultivaba, sembraban caña, sembraban café, sembraban caraotas, sembraban de todo tipo de rubros, cebolla, ajo. Recuerdo que en lo de nosotros, que era de mi abuela, porque nosotros no era de mi abuela, pero lo de mi abuela era de todos nosotros, de los hijos de ella, de los nietos de ella y de ella, por supuesto. Y nosotros todos ayudábamos a mi abuela. Entonces, volviendo con la señora esa de apellido Reyes, me acuerdo yo. Mi mamá decía, ay, vamos con de los Reyes. Entonces era para la casa de esa señora, del esposo y ella, por supuesto. Que tuvieron muchos niñitos, muchas niñas y niños. Y ella tal una vez embarazada, y cuando fue a dar a luz, era un asombro en toda la comarca. Eso era un pueblito así como Heidi. Así, no tan frío que hubiera nieve, pero sí era frío que uno temblaba. Y entonces uno iba a pasar casas de campo, era tan bonito. Uno iba y recogía flores por el camino. Y uno iba pariendo a esa señora, y cuando empezó a dar a luz, toda la gente se asombró porque nació una niña. No, pero ahí viene otra. Y al rato otra, en la madrugada, en toda la noche estuvo dando a luz la señora y parió 4 niñitas, pero las niñitas se murieron. A medida que se iban naciendo, se iban muriendo. No sé por qué. Claro, no tenían la atención médica que necesitaban las criaturas. Bueno, pero ellas no eran familia de nosotros, eran comadres de mi mamá. Y bueno, nosotros ahí en ese pueblito ya estaban, como ya les dije, mi abuelita Jena, María Eugenia Ramones, con todos sus hijos. Ellos se iban casando y se iban haciendo casas alrededor del pueblito por ahí. Y se casó mi tía, la mayor de ellas, mi tía Bella, que Dios la tenga en la gloria. Pues se casó mi mamá. Después se casó una tía que se vino para acá, para Maracaibo, y nunca más volvió para Falcón. Allá dejó su único hijo, el único hijo que había tenido, lo dejó allá en Falcón con nosotros, y él se crió con nosotros. Monch, se llamaba Ramón José Molina Ramones. Él murió hace como 2 años. Familia de unos Pereira que están ahorita en Falcón, hermanos por parte de padre.
porque el papá de Monchi se había venido para acá, para Maracaibo, y dejó a mi tía ya embarazada. Se casó y se vino a trabajar a la petrolera, cuando ese era el boom del petróleo.